De regreso con la edición estelar de Next Noticias, vamos a hablar de avances en esta mesa única de negociaciones, mesa del diálogo en la provincia de Coclé. Para más detalles nos acompaña Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Ha participado durante todas estas sesiones en esta mesa del diálogo. Eduardo, qué gusto que puedas acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Como alianza también están convocando una marcha. ¿Esto así? ¿Cuándo es? Buenas tardes. Buenas tardes, Adair. Así es, en efecto, estamos convocando para una marcha este miércoles 18 de agosto. Esta marcha ya fue aprobada en un encuentro dirigente que sostuvimos la semana pasada y que es parte pues, de la evaluación que hacemos en función de cómo está transcurriendo el proceso de la mesa, y consideramos que es pertinente que las organizaciones se mantengan en movilización y que la sociedad también respalde las acciones que se están emprendiendo en cada una de las alianzas y de manera coordinada también con cada uno de los grupos. Claro que sí. Jueves 18, Eduardo, ¿no? ¿Sería hasta dónde el punto de que concluye la marcha? Jueves 18 a las 4 de la tarde partimos desde el Parque Porras, que es, digamos, el lugar histórico del cual Así surgen es. las marchas del Movimiento Popular, y se dirige hacia la Presidencia de la República para exigir al presidente dos cosas fundamentales. Primero, que se cumplan los acuerdos que ya sean los consensos a los que se ha llegado, y también que se puedan llegar a nuevos consensos sobre los puntos que están pendientes. Nosotros hemos visto claramente que ha habido un cambio de actitud de parte del gobierno en cuanto a su forma de abordar el tema durante el conflicto, o sea, hasta el punto 4, y una vez se han levantado los cierres y se han levantado las huelgas, ha habido un cambio de actitud por parte del gobierno. De hecho, el punto 5 se marcó como disenso total. Entonces, exigimos pues que el gobierno se comprometa más a llegar a acuerdos que exige la población panameña en este momento. Claro que sí, Eduardo. Temas como medicamentos y como energía eléctrica pues fueron muy complicados tan siquiera abordarlos. Al parecer son temas intocables en el país. Sí, bueno, mira, lamentablemente yo creo que el gobierno desaprovechó una gran oportunidad en el tema de medicamentos. Nosotros en el tema de medicamentos planteamos resolver o por lo menos orientar las medidas que se debían de adoptar como Estado, como gobierno, principalmente dirigido a los 5 grupos económicos que controlan la importación y la distribución principal de medicamentos. Nosotros estábamos planteando ese abordaje en la mesa. Sin embargo, el gobierno insistió en que tenía una comisión de alto nivel, una comisión de medicamentos dirigida por el vicepresidente de la República, y insistió en que esa instancia era la que iba a resolver el problema. Pues nosotros hemos visto que las consecuencias de eso es un resultado desastroso. Las medidas no se analizaron o no se tomaron en el lugar donde tenían que tomarse, es decir, no fueron dirigidas a los grupos dominantes del sector de medicamentos, sino que terminó pagándolo o termina pagándolo las farmacias más pequeñas, las farmacias comunitarias, pequeños negocios que se establecieron en función de eso, y por lo tanto es una medida totalmente desacertada hacerla como se hizo, porque no era la propuesta de las alianzas ni fue un consenso de la alianza. Si se hubiera resuelto en la mesa que está en Penonomé, probablemente no tuviera las deficiencias que tienen ni estuviera perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, porque una preocupación que hemos tenido, lo demostramos en el tema de los alimentos cuando insistimos en que era sin afectar al productor nacional. Lo mismo ocurría con el caso de los medicamentos. Nosotros insistíamos en que a quien teníamos que poner en cintura eran a los grandes consorcios que controlan el mercado, Sí. no a los pequeños que a duras penas sobreviven con un margen de ganancia muy pequeño. Y por el otro lado, nuestras propuestas nunca estuvieron enfocadas directamente sobre el precio. Nuestras propuestas estuvieron enfocadas en función de los márgenes de ganancia. Es decir, nosotros nunca nos hemos propuesto que una empresa venda un producto por debajo de su margen de ganancia, sino que estos productos tengan un margen de ganancia razonable, y para eso a quien principalmente hay que pegarle o marcarle una rebaja es a los márgenes de ganancia más altos, es decir, a las grandes empresas. En el caso de la energía eléctrica, pues lo lamentable es que el primer punto que sale sin ningún consenso, y esto es así porque sería un error decir que en el punto de energía eléctrica se han llegado algunos consensos, cuando la gente va a recibir su recibo eléctrico no va a encontrar ningún resultado. Entonces sería un engaño a la población. Era preferible para las alianzas señalar que el gobierno, en cuanto a la rebaja de tarifa eléctrica, no ofreció ninguna alternativa a los movimientos sociales, y esto pues claro que obedece a que ya se ha perdido o se ha
no está la fuerza en las calles, no están los cierres, no están las huelgas, y lógicamente que a pesar de que el gobierno pidió que como gesto de buena voluntad las organizaciones se retiraran de las calles, levantaran las huelgas porque ya estaban en la mesa del diálogo, pues hoy vemos el resultado de que al haber hecho ese acto de buena voluntad, las organizaciones hacen un repliegue observando cómo se desarrolla la mesa, y lo que estamos observando es que definitivamente el gobierno ha cambiado completamente de actitud y ahora es más reacio a dar las concesiones que se requiere para una relativa paz social en el país. Claro que sí, Eduardo, quiero consultarte de igual forma y a la vez también que aproveches este espacio para aclarar por qué razón. Porque a través de redes sociales hay quienes están diciendo que este 30% en el tema de farmacias, el cierre hoy de gran cantidad de estos negocios, lo que se avecina también con el desempleo, con el cierre de estas empresas, fue una propuesta de esta mesa de negociación en Coclé. Creo que es importante aclarar que en efecto esto viene de una comisión que dirige el vicepresidente de la República. Es correcto, nosotros en ningún momento propusimos una medida de ese tipo. Nuestras medidas fueron concretas sobre los márgenes de ganancia. Insisto en esto, margen de ganancia. Nosotros en ningún momento propusimos que no hubiera ningún margen de ganancia para las empresas, incluso para las empresas especuladoras. O sea, todos entendemos que si hay una inversión, es necesario recuperar la inversión y tener un margen de ganancia para esa empresa. Lo que nosotros condenamos fue los exagerados márgenes de ganancia de 5 grupos económicos que son los responsables de las importaciones de medicamentos al país. Claro que las pequeñas farmacias están obligadas prácticamente a comprarle el producto a esos grandes grupos económicos que sí estaban en la mesa de Carrizo. Ese es el problema. El problema es que allá en ese grupo de los medicamentos que defendió con tanto ahínco el gobierno y que dirige el vicepresidente Carrizo, están los principales responsables del problema. Entonces, lógicamente, que estos responsables no van a tomar medidas que les afecte a ellos. Por el contrario, han creado un problema adicional al gobierno al sabotear esta iniciativa y, lógicamente, perjudicando a los más pequeños. Nosotros como alianzas, de hecho, allí en las alianzas hay algunos grupos que corresponden a pequeños empresarios y que también de una u otra manera van a ser solidarios con los grupos de farmacias que están siendo afectados por una medida que no fue propuesta del diálogo, que no fue propuesta de las alianzas, que no fue ni siquiera negociada al margen del diálogo que estaba ocurriendo en Coclé, sino que fue una decisión de la mesa técnica que dirige el vicepresidente Carrizo. Por eso es que ha salido tan mal esta medida, porque no se atacó el problema en la raíz, donde realmente deben establecerse los correctivos para que la población tenga medicamentos más baratos y pueda escapar de esta especulación que se hace sobre algo tan sensitivo como es el tema de la salud de la población. Interesante, es muy interesante y creo que es muy válido también, Eduardo, poder aclarar un punto como este. Ya para concluir esta entrevista, quiero consultarte también sobre esa mesa de negociación, sobre esa mesa del diálogo. Está un punto sobre la corrupción en el gobierno. ¿Qué ocurrió con ese punto? ¿Se va o no a abordar? ¿Qué propuestas hay por parte del movimiento? Bueno, el movimiento ya presentó el tema, lo presentamos el último día, bueno, el día anterior el sábado, allá uno pierde los días. El sábado en la tarde se presentó el punto de la corrupción, 32 puntos concretos para tomar medidas y frenar este fenómeno de la corrupción que afecta tanto a la población panameña. Y es un documento bastante amplio que recopila incluso el diagnóstico que se han hecho en función de esto y que, bueno, demuestran que una gran parte de los recursos del Estado terminan despilfarrados en actos de corrupción o mecanismos de corrupción que tienen complicidad en los 3 órganos del Estado y también en agentes económicos, porque no se puede decir que solamente la corrupción está en el Estado o en la función pública. Para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor y en este caso está en el sector privado, que justamente es la que paga los coimas para adjudicación de cosas, es justamente el que especula con la especulación en función de los costos de los proyectos. Hay una serie de mecanismos que se utilizan en esa dirección y por lo tanto el problema tiene que ser abordado de manera integral. Nosotros hemos propuesto como alguna de las medidas concretas es que debe haber una especie de comisión de la verdad que haga una investigación a fondo
de estos grandes casos, porque hay casos y casos. Hay pequeños casos, digamos, casos de menor envergadura, hay casos de muy sonados en el país y en los que no termina en nada. No se termina en ninguna investigación, no se termina nadie pagando como sí ha ocurrido en otros países. De hecho, los han condenado en esos otros países y en nuestro país no ocurre nada, nadie queda. Entonces nosotros hemos propuesto una comisión de la verdad para investigar cada uno de esos casos, pero también hemos propuesto o hemos señalado que el problema de la corrupción ya es un problema estructural. Lógicamente, la mesa en COCLE no tiene las condiciones para resolver de fondo los problemas estructurales, pero sí para realizar propuestas y lanzar el debate. Nosotros estamos proponiendo una constituyente originaria que es la que puede refundar los poderes del Estado y de esa manera acabar de raíz con el mecanismo de corrupción que ya está instalado. En todos los años que ha venido funcionando la era republicana ha habido un poder de corrupción instalado tanto en el sector político como en el sector económico que han llevado a la situación insostenible en la que vivimos hoy. Por lo tanto, es necesario hacer una refundación del país, de los poderes, una redistribución de los poderes a través de una constituyente. Ese sería el mejor mecanismo para salvar al país de una situación crítica como la que estamos viviendo, en donde gran cantidad de los recursos que aportamos con nuestros impuestos terminan siendo despilfarrados y en donde personas entran y terminan saliendo del gobierno con grandes y millonarias fortunas que Claro. no pueden justificar de no haberse hecho en actos ilícitos. Digo, y es sumamente complicado, Eduardo, ¿no? Hablar de estos menesteres, de estos asuntos de corrupción, pues teniendo enfrente delegaciones del gobierno que sin duda pues no se dispararían en el pie, preferirían quizá no abordar o no presentar ningún tipo de contrapropuesta. De hecho, el diálogo estuvo en un momento muy crítico el sábado pasado al mediodía, en donde se vislumbró que posiblemente iba a concluir abruptamente sin haber terminado de presentarse el punto 7 de la agenda, y por ello nosotros consideramos importante acelerar un poco el proceso y poder presentar para su debida discusión la propuesta del Movimiento Popular en el tema de la corrupción, a fin de que no quedara sin mínimamente plantearse y discutirse. Bueno, se ha logrado que el diálogo se mantenga, hay una pausa, el miércoles en la tarde regresamos a las 6 de la tarde y el primer punto que se va a continuar debatiendo es el punto de la corrupción, aunque queda pendiente también el tema de la Caja de Seguro Social, en la cual ha habido una total falta de voluntad política por parte del gobierno, en especial del mismo presidente de la República, porque es el que tiene la potestad para cerrar el diálogo ineficiente, ineficaz, improductivo que tiene la Caja de Seguro Social y establecer un nuevo diálogo amplio, participativo, con los sectores realmente representativos para resolver el problema de fondo de la Caja de Seguro Social. Muchas gracias, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, por esta entrevista, este resumen de todo lo que ha ocurrido en esta mesa del diálogo. Gracias, saludos. Saludos, saludos. Ahí está el resumen de todo lo que ha ocurrido, pendiente el tema de la corrupción, uno de los puntos que se espera abordar por lo menos esta semana, los dirigentes sindicales, los distintos gremios de docentes, junto con funcionarios del gobierno nacional y también la convocatoria para el próximo jueves con esta marcha.